A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Y si en lugar de esperar a que cada estudiante se adapte al sistema, le diéramos la vuelta al asunto y diseñáramos un sistema que se adapte a cada estudiante desde el principio? Bueno, esa es la gran promesa del Diseño Universal del Aprendizaje, o DUA. Se trata de crear un aprendizaje que de verdad sea significativo y proactivo para todos. Ok, vamos a desglosar esto. Y esto nos lleva a una pregunta que es, la verdad, fundamental. ¿Para quién estamos diseñando la educación realmente? ¿Será que la pensamos para un supuesto estudiante promedio que en realidad no existe? ¿O para la increíble y real diversidad de personas que tenemos en las aulas? Todos hablamos del ideal, ¿no? De una educación universal que suene a equidad, a inclusión, a acceso para todos. Pero seamos honestos, la realidad en muchísimos salones de clase es otra cosa. Desde los pupitres hasta el plan de estudios, muchas veces todo parece diseñado para un solo tipo de persona, y eso inevitablemente crea barreras para los demás. Entonces, para entender cómo podemos empezar a cerrar esa brecha, aquí está la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a explorar un poco más ese contraste entre lo ideal y lo real. Después, vamos a definir bien qué es el DUA y cuáles son sus 3 principios clave. Luego, veremos cómo se aplica en la práctica y finalmente qué significa todo esto para el futuro del aprendizaje. Justamente esta brecha de la que hablamos, este espacio entre la promesa de una educación para todos y la realidad de un aula para unos pocos, es precisamente el desafío que el DUA viene a resolver. Bien, ¿cómo empezamos a cerrar esa brecha? Aquí es donde entra el DUA, que nos ofrece una manera totalmente nueva de pensar. Y ojo, es súper importante entender que no es una receta rígida, sino más bien un marco de referencia, uno muy flexible, para diseñar experiencias de aprendizaje que funcionen para todo el mundo desde el inicio. Si lo ponemos en términos más formales, el DUA es un marco que se inspira en la neurociencia, la arquitectura y la tecnología, y su gran objetivo es bastante simple, la verdad: reducir las barreras para aprender, ya sean físicas, cognitivas o institucionales, para que todos tengan la misma oportunidad. Ahora, aquí viene algo que es fascinante. Resulta que el DUA no nació en la educación. ¡Para nada! Sus raíces están en la arquitectura. Todo comenzó por allá en los años 60, con Mark Harrison, un diseñador industrial que empezó a replantearse cómo eran los espacios físicos. Luego, en los 70s, Ronald Mace le pone nombre: Diseño Universal. Y ya en los 80s, la organización CAST fue la que dijo: oigan, ¿y si tomamos estos principios y los aplicamos al aprendizaje? Una idea genial. Y esto lo ilustra a la perfección. Principios como igualdad de uso o uso flexible, que originalmente se pensaron para cosas como rampas o puertas automáticas, de repente inspiraron una pregunta clave. ¿Y si aplicamos esta misma lógica al diseño de lo que enseñamos? ¿Y si lo hacemos flexible y accesible para todos desde el vamos? Y esa idea nos lleva derechito al corazón del DUA. Todo se basa en la neurociencia y se organiza alrededor de 3 principios. Cada uno está conectado con una red cerebral que es clave para aprender. Podemos pensar en ellos como el qué, el cómo y el por qué de todo el proceso de aprendizaje. Primero, tenemos la red de reconocimiento. Este es el qué del aprendizaje. Es la parte de nuestro cerebro que identifica la información. Es la que nos permite reconocer letras, escuchar una voz, ver la cara de alguien que conocemos. Básicamente es la red que recoge todos los datos del mundo que nos rodea. Para activar esta red, el DUA nos presenta su primer principio: proporcionar múltiples formas de representación. La palabra clave aquí es flexibilidad. No se trata solo de usar un libro, es usar audio, video, diagramas, lo que funcione. También significa ajustar la información, por ejemplo, a diferentes idiomas, y adaptar qué tan complejo es algo para que cada persona pueda entenderlo de la mejor manera posible. Luego viene la red estratégica, que es el cómo del aprendizaje. Una vez que tenemos la información, esta red es la que nos ayuda a hacer algo con ella. Es la que planifica, organiza y actúa. Es la que nos permite tomar lo que aprendemos y convertirlo en algo que tenga sentido para nosotros. Y para esta red, el DUA propone su segundo principio: proporcionar múltiples formas de acción y expresión. ¿Qué significa esto? Pues dar opciones sobre cómo los estudiantes demuestran lo que saben. En lugar de que sea solo un examen escrito, se pueden usar un montón de métodos. Alguien podría escribir un ensayo, otra persona grabar un video o hasta construir una maqueta. La idea es ofrecer diferentes caminos para expresar el conocimiento. Por último, pero no menos importante, llegamos a la red afectiva, el porqué del aprendizaje.
Esta es la red emocional, la que maneja la motivación, el interés, es digamos el motor que nos impulsa a querer aprender. Y si ese motor no está encendido, pues aprender se vuelve cuesta arriba. El tercer principio del DUA se enfoca justo en esta red, proporcionar múltiples formas de participación. Y esto se trata ni más ni menos que de despertar el interés. ¿Cómo se logra? Adaptando los contenidos a los intereses y la cultura de los estudiantes, creando ambientes donde se pueda colaborar de distintas maneras. Y claro, asegurando que todos tengan acceso a la tecnología y los materiales que necesitan. La meta es que cada estudiante se conecte con lo que está aprendiendo de una forma que le parezca relevante y motivadora. Muy bien, ya tenemos toda la teoría. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se ve esto en un aula de verdad? Pasemos de los principios a la práctica para ver la increíble transformación que esto puede generar. Miren, esta cita resume perfectamente uno de los mayores beneficios. Cuando se ofrecen opciones, como lo propone el principio de participación, se le da poder al estudiante, se apoya su autonomía. Y esto no solo hace que aumente la motivación y la concentración, sino que como consecuencia puede que incluso disminuyan comportamientos no deseados en el salón. Y la aplicación del DUA no se queda solo en el aula. Especialmente si pensamos en la educación superior, como se ve aquí, se necesita un esfuerzo de toda la institución. La coordinación tiene que ser total, involucrando a estudiantes, profesores, los planes de estudio, la evaluación y, claro, la tecnología. Es un diálogo que tiene que darse en todo el campus para construir un modelo que sea verdaderamente inclusivo desde sus cimientos. Y en todo este esfuerzo, la tecnología es una aliada clave sin duda. Pensemos en herramientas que parecen simples, como un lector de texto a voz o incluso en la inteligencia artificial, que pueda adaptar la dificultad de un ejercicio en tiempo real. Estas tecnologías nos dan justo esa flexibilidad que el DUA necesita para personalizar el aprendizaje y hacerlo accesible a muchísimas más personas. Todo esto nos lleva a pensar en el futuro. Claro, porque el DUA no es solo una estrategia más para enseñar, es una visión de cómo podemos construir un sistema educativo que sea más justo y, sobre todo, más eficaz para todos. Eso sí, hay que ser realistas. Adoptar el DUA no es algo que pase de la noche a la mañana. Es un proceso, uno gradual, que necesita tiempo, capacitación y, más que nada, una mentalidad abierta y dispuesta a probar, equivocarse y volver a intentar. El éxito va a depender del apoyo y la colaboración de toda la comunidad educativa. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. Si pensamos en nuestros propios entornos, ya sea un aula, la oficina, una sala de reuniones, ¿qué barreras invisibles podrían existir ahí mismo? Barreras que quizás le están impidiendo a alguien participar o aprender plenamente. Identificarlas es siempre el primer paso para poder derribarlas.